Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo que el Señor me permita pues continuar ministrando la palabra. A mí me da mucha alegría poderlo seguir haciendo, pero también me tengo que disculpar con usted. Yo este día domingo, pues yo iba a predicar 4 veces únicamente y había invitado a consiervos de la propia iglesia de la zona 5 que me acompañaron con otros 4 mensajes, pero debido a este encierro que no puede salir nadie, entonces ellos no pudieron venir hasta acá y entonces yo tomo ese privilegio y se los devuelvo a ellos el próximo domingo. Y de todas maneras hemos estado trabajando en un tema que creo que nuestro Padre nos está dando un poquitito más de luz y lo debemos de ir comprendiendo, más o menos. Si usted se recuerda, hemos estado hablando del regreso del amado, el regreso del amado. Eso es lo que hemos estado platicando. Yo voy a abordar en este momento la temática esperando el apocalipsis del Señor, pero ¿por qué? Vamos a ver, me voy a auxiliar de esta pizarra con la ayuda del Señor. Vamos a ver, me voy a auxiliar de la pizarra para decirle, para recordarle algunas cosas y después volver a tomar la temática. Cuando empezamos, yo le empecé a explicar a usted que este era el periodo de vida del Señor Jesucristo cuando Él está ungido acá. Aquí Él sube a los cielos y entonces empieza un periodo de revelación que se llama Apocalipsis, y el primero que lo tiene en el año 90 con mucha evidencia. Tal vez no el primero, pero el primero en importancia, porque su evidencia es muy contundente, es el apóstol Juan. Es más, así se llama su libro, Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, después, aquí tiene que venir una venida secreta. Si usted se da cuenta, en esta venida secreta, yo puse dos como palitos acá, ¿verdad? Pero no es porque sean 2 venidas, sino que es porque yo quería abarcar aquí, en esta situación de acá, quería yo abarcar esto de acá como la parusía, es decir, la venida secreta. Así le habíamos puesto. Estos 150 días, eso es otra cosa, no lo pusimos adecuadamente. Esto es pretribulación, pero la venida secreta está antes. Lo que pasa es que está muy junto todo, ¿verdad? Y entonces a veces no nos da el espacio para poderlo platicar. Entonces, aquí está la venida secreta, la cual concluimos que en el griego le podríamos decir parusía. Y aquí está el apocalipsis que se da a partir de la ascensión del Señor Jesucristo. Empieza a darse, y un testimonio es el de Juan, otro es el de Pablo y muchos ministros. Luego va a venir la parusía, que ese es un evento futuro. Es un evento futuro. Pero yo quisiera concentrarme en algunas cosas en este momento, que me quisiera auxiliar siempre de algunas especies de fotografías que tengo por acá. Como en aquí, en esta parte, cuando el Señor está ministrando ungido, lo que ya platicamos es la ubicación del ungido. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ubicación presente de aquel tiempo, vosotros también estéis, futuro. Eso ya lo platicamos. Aquí viene el Apocalipsis, esto que lo habíamos visto acá, mire, esto que lo habíamos visto acá, ahora lo pusimos acá por lo que deseo explicar. ¿Cómo se espera ese Apocalipsis? Luego viene la parusía, y aquí está otra vez los 2 palitos esos,
que no porque sean 2 eventos, sino porque yo quiero que aquí platiquemos cómo se espera el Apocalipsis y cómo se espera la parusía. Cómo se espera el Apocalipsis va a sentar las bases para poder esperar adecuadamente la parusía, porque ya después viene el periodo tribulacionario, pretribulacionario, tribulacionario y de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, como este es el momento que nosotros estamos viviendo, este es el que le tenemos que poner atención. ¿Cómo esperar este momento? También lo estamos viviendo y le debemos de prestar atención. Así que nos vamos a ubicar en 3 grandes eventos o temas o temáticos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a esperar primero el Apocalipsis y cómo vamos a esperar la parusía? Que no es lo mismo, ya lo dijimos, aunque se parece mucho, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí a los versículos, si me permite, yo le puse esperando el Apocalipsis del Señor. Y de una vez le puse acá cómo se espera, y en letras verdes, en este esquema, le puse que se espera ansiosamente. Así es como se espera, ansiosamente. Por eso usted lo puede ver acá, cómo se espera el Apocalipsis ansiosamente. Lo que tendríamos que definir definitivamente, valga la casi redundancia, es ¿qué es ansiosamente? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice ansiosamente? Y pues cuando nosotros vamos a un diccionario secular, la palabra ansiosamente, esperar con ansiedad o ansiosamente, es desear algo con vehemencia. Repito, ansiosamente es desear algo con vehemencia. Aquí es en donde empieza el problema, creo yo. Le voy a decir por qué. Nosotros somos cristianos. Depende de lo que a nosotros nos trasladen constantemente en la prédica, eso es lo que vamos a esperar ansiosamente. Entonces, si yo voy a esperar ansiosamente, tendría que ser el Apocalipsis, pero para esperar ese Apocalipsis, que es una revelación de unas dimensiones extraordinarias que ya las vimos en el primer mensaje de esta serie, tengo que tener otras columnas de lo que tengo que esperar ansiosamente. Pero si a mí me enseñan, por favor, póngale ojo a esto, si a mí me enseñan verdades que no son las prioritarias, que no tienen, que no vienen a tener la prioridad en cuanto a esperar con ansiedad algo, entonces me puedo desviar. Voy a ser más preciso, voy a tratar de darme a explicar. Si a usted le enseñan que usted puede hacer riquezas, que Dios nos dio la capacidad, la sabiduría y el poder de hacer riquezas, esa es una verdad. Esa es una verdad. Incluso hay una forma de sabiduría que está descrita con la palabra hebrea que se dice sakal, que es una sabiduría que permite que alguien sea creativo para hacer riquezas. Yo conozco ministros que han comentado de gente que ellos a su vez conocen, que se han convertido en millonarios porque tuvieron un rema de parte de Dios y salieron adelante con algún invento o se imaginaron algo y así empezaron su fortuna, ¿verdad? Me recuerdo de uno que hace muchos años, ¿verdad? Eso ahora ya se modificó esa situación, pero que se le ocurrió, él estaba en la lipidia y no tenía con qué comer ni siquiera. Y entonces, como buscó al Señor, el Señor le dio esta sabiduría. Entonces se le ocurrió en observación, se dio cuenta que en los hoteles y moteles agarraban el jabón y lo tiraban y solo lo habían utilizado una vez y ni siquiera era pequeño como son ahora en algunos hoteles, ¿verdad? Y en hoteles de paso también. Entonces él vino y se le encendió el bombillo, decimos aquí en mi tierra, ¿verdad? Y decidió que, como eso lo tiraban, y él decidió que lo iba a ir para reciclarlo y se lo daban gratis.
se lo daban gratis. Entonces contactó una serie de hoteles, se lo daban gratis y lo reciclaba y sacaba la materia prima para hacer más jabones. No eran cosas sucias, ¿verdad? Sino que lo reciclaba adecuadamente y de ahí obtenía todo lo que se obtiene para hacer un jabón, y entonces él se ahorraba la materia prima y entonces su negocio prosperó. Ya con el paso del tiempo todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y algunos le copiaron, algunos le empezaron a vender el jabón que desechaban, etc. Pero él ya tenía una posición económica para comprar la materia prima de una manera más adecuada y ya siguió con su negocio. Bueno, entonces, si le cuentan a alguien eso y él está viviendo en la lipidia, creo yo que él va a querer avanzar, y eso no es malo de ninguna manera. Pero si ponemos en la balanza el hecho de que seas millonario o que te encuentres con el Señor, yo creo que debería de ganar en nuestro corazón encontrarnos con el Señor. El apóstol Pablo lo dice cuando dice: todo lo que yo estimaba por ganancia, lo tengo ahora como pérdida por el valor que le di a conocer a Cristo. Lo dice Filipenses en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que Dios quiere prosperarte económicamente, que Dios te quiere dar salud, que Dios te quiere dar longevidad, que Dios te quiere dar una buena casa, un buen carro. Yo lo entiendo y no lo rechazamos. En el nombre de Jesús, que el Señor te los dé. Pero la gente se emociona más con estas cosas materiales con las cosas espirituales. Y si nosotros estamos anhelando la parusía, primero tenemos que anhelar el Apocalipsis. Y el Apocalipsis lo tenemos que anhelar verdaderamente con pasión, con una pasión profunda, creyendo aquello. Allá en el mundo, cuando quieren motivar a alguien para que sea un buen vendedor, incluso le dicen: mire, visualice el carro que usted va a tener, ponga una calcomanía en el espejo de tal manera, cuando esté peinando, cuando esté lavando la cara, cuando esté lavando la boca, cuando esté afeitando, va a estar viendo eso y eso lo va a visualizar. Le pone en su mente una cuestión así y la gente lo termina anhelando, y al final de cuentas compra el carro y se deprecia en 2 años. ¿Qué? En 2 años solo lo saca de la agencia y ya perdió el 30% de depreciación, ¿verdad? Ok, pero no es así con las cosas de Dios. Entonces, yo recuerdo, hermano, que cuando reiniciamos esta etapa preciosa, digo reiniciamos porque yo acepté a Cristo a los 12 años de edad y lo reinicié 12 años después, a los 24 años. Me perdí unas buenas experiencias, pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Pero cuando regresé, yo anhelaba, pero con vehemencia, todas las bendiciones espirituales que oía que se predicaban desde el púlpito. Digamos, si oía que hablar en lenguas era una bendición, yo quería eso. Pero hoy mucha gente sí quiere la prosperidad, que no es mala. Sí quiere la prosperidad, pero no quiere buscar con esa misma vehemencia las cosas espirituales. Y mire, a veces, miremoslo, digamos, se mira reflejado hasta en nuestros hijos. La gente sí quiere que sus hijos tengan una buena instrucción, y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, por favor no me vaya a malinterpretar. Que hable 2 o 3 idiomas, que sea bien hábil y un experto en las cosas electrónicas que ahora se han puesto tan de moda, que sea un experto en todo eso. Pero en la iglesia, vamos a ver, el domingo vamos a llegar, tal vez como es el día de descanso, vamos a llegar tardecito y todo, y nos vamos a ir, y ya como para llenar como para marcar tarjeta y decir: ya vine, ¿verdad? Como para que la voz de su conciencia o de su espíritu, porque el espíritu si quiere llegar, ya te di de comer, ya tranquilo, ahora me toca mi carne y a la carne, pues, y todas las demás cosas. No se hace el mismo esfuerzo. Entonces el punto aquí es que, por eso yo le decía, ¿cómo vamos a esperar el Apocalipsis? ¿Por qué mucha gente no recibe el Apocalipsis? ¿Por qué? Porque no lo esperan con ansiedad.
Y ese es el versículo que yo le quiero mostrar aquí en 1 Corintios 1:7, que es uno de los versículos que le puse cuando hablamos del Apocalipsis, porque ahorita estoy recogiendo espigas para poder entrar la parucía y después explicar la Epifanía y también el faneros y el faíno. Pero primero tenemos que dejar bien establecido esto. Mire cómo dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación. Ahí es donde aparece la palabra Apocalipsis. Eso ya lo explicamos en el primer mensaje de esta serie, pero se lo vuelvo a repetir. Entonces está esperando ansiosamente el Apocalipsis. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Lo dice en el principio, que no os haga falta ningún don. Ok, entonces aquí tenemos que conversar. ¿Cuál es el problema de algunos cristianos? Que no están esperando con ansiedad la revelación. No estoy hablando de la parucía. Estoy hablando del evento Apocalipsis que se puede dar todos los días para que esto no sea una religión, sino que una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que sea una comunión intensa, interna, profunda. Entonces, lo primero que tiene que haber es que no nos falte ningún don. Fíjese usted qué tremendo. Y entonces aquí yo vendría a preguntarle a ustedes. Claro que me van a poder contestar, o como dicen los patojos, también se puede hacer el loco, ¿ah? Pero la palabra es clara y es confrontativa. ¿Usted tiene algún don espiritual? No me va a decir si yo tengo el don de tocar la guitarra. No, eso usted lo aprendió y tal vez traía una inclinación, un don, un regalo de parte de Dios. Pero yo le estoy preguntando un don carisma, un don espiritual. Porque según la Biblia existen 18 dones. Según la Biblia existen 18 dones carismas. Y la tradición evangélica no acepta ni uno. Dice que los dones eran para el pasado, pero que ya no están en el presente, que eso ya no está, dice. Dice que la profecía ya no está, dicen ellos, porque la misma Biblia dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser, y de lo que era en parte era la profecía, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y entonces, como ya vino el canon, dicen ellos, entonces ya está lo perfecto, entonces ya no hay dones. Es una tontería. Perdón, me había propuesto no decir cosas así, pero no es correcto, no es cierto. Están engañando a la gente. Porque si así fuera, entonces ¿por qué en el mismo canon el apóstol Pablo está dando instrucciones de cómo manejar los dones? Si ya no iban a ver, ¿para qué iba a dar instrucción de cómo manejar los dones? Si lo dice con mucha claridad. Dice cuando van a profetizar que le sean que lo hagan en orden, que sean 3 de 1 en 1. Y si hay alguien que está profetizando y de repente alguien trae una revelación, un don, entonces el que estaba hablando que se calle, y que sea a lo más 3. ¿Para qué va a dar todas esas instrucciones en el mismo canon si ya no existe? Y porque después dice, el varón que ora o profetiza con una gorra o con un sombrero, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahí están las instrucciones. La mujer que no se cubre cuando profetiza también. Entonces, son instrucciones. Entonces, hay un grupo cristiano nacido de nuevo que van camino al cielo, que no están esperando con ansias porque ni siquiera creen en los dones. Se convierten de alguna manera en aquel tipo cristiano intelectual. Conocen los versículos, no los profundizan, solo lo que les enseñaron en el seminario teológico, pero nunca caminaron sobre las aguas de la palabra para investigar por el Espíritu, que es el mensaje que estaba encriptado ahí y que nos da vida. Eso es un grupo. Otro grupo sí creen en los dones. Pero creen en los dones solo en 9, en los de Apocalipsis, en los de 1 Corintios capítulo 12. Esos son todos los dones, ¿verdad? Divididos en 3 grupos. Y se pierden 9 grupos más. Entonces aquí vuelvo yo otra vez a la carga. ¿Usted tiene dones carismáticos?
Y la Biblia nos tiene una orden, un mandamiento, porque no es sugerencia. Oiga lo que dice: buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Entonces, vuelvo otra vez a conversar con usted. Hay dones que son mejores que otros, según ese pasaje de la Biblia. Pero el mayor es el profetizar, porque el que profetiza edifica, exhorta y consuela. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice, está dándole una ayuda, un auxilio de parte de Dios a los oyentes. Entonces, ok, ¿tienes dones, sí o no? Pongamos que no. ¿Por qué no los tienes? ¿No será que no has estado esperando ansiosamente? Porque ¿de qué se trata? Ok, Señor, yo quiero el don de profecía. Vaya. Y usted está buscando el don de profecía. Sí, hermano, yo ya le pedí al Señor. ¿Cuándo? Antier. Así no se busca. Mire, si me buscares como buscas el oro y la plata, de cierto me hallarías, dice la Biblia, hermano. ¿Y cómo se busca el oro y la plata? Usted se habrá dado cuenta. Está históricamente registrado cómo buscaron oro los antiguos. Desde el tiempo de la conquista, los españoles venían y buscaban la ciudad dorada. Allá con los incas buscaban en todos lados que en el nuevo continente había oro. Iban, lo buscaban con ansiedad. Buscaban la fuente de la eterna juventud porque querían permanecer jóvenes. Siempre lo hacían con ansias, con ansias. Usted sabe el boom que tuvo cuando en San Francisco, California, se dijo hace más de 200 años que habían encontrado oro, y las multitudes de gente iban a buscar oro, pero desesperadamente. Otros dijeron que habían encontrado oro en Alaska y se iban hasta Alaska, pero un montón de gente a buscar oro. Oh, si así buscáramos al Señor. Si así buscáramos los dones del Señor, eso sería estar esperando la revelación del Señor con ansiosamente. Entonces, nuestros antepasados espirituales, como Juan, como los apóstoles del principio, ellos andaban metidos buscando. Eso lo dice, y no solo ellos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, dice que inquirieron y diligentemente indagaron, y les fue dicho. Nosotros vemos a un Daniel que con ansiedad estuvo buscando la revelación de lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita estamos más interesados en que se termine la cuarentena del mentado COVID y que no me vaya a contaminar, porque entonces me va a dar los grandes dolores y me puedo morir. Pero mira, y no todos nos tenemos que morir, pues. Bueno, puede ser que no, ¿verdad? Porque si el Señor viene antes, no necesariamente nos vamos a morir. Pero no dice la Biblia, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué con el petate del muerto pueden estar asustando a los cristianos? No, si Cristo mató a la muerte, claro que es un adversario gigantesco, ¿verdad? Y por eso tuvo que bajar Cristo para matarla. Nosotros no podíamos. Pero Él ya la venció. Lo que te espera es glorioso. Entonces deberíamos estar esperando eso. A veces queremos ser tan equilibrados. No hay que pensar demasiado en el cielo, porque estamos viviendo en la tierra. Sí, pero ¿cómo estás viviendo en la tierra ahorita? Que pusiste tus pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que estás esperando? Si lo que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a protestar en contra del anticristo cuando ponga el nuevo orden mundial? No puedes. Aquí lo único que nos queda es esperar ansiosamente la revelación, el apocalipsis, para que después podamos esperar también la parucía. Bueno, sigamos acá, porque el tiempo va avanzando. Mire este versículo.
Este lo dice la TLA, me impresiona. Salmo 130, verso 6. Con ansias espero a Dios. Con más ansias lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana. Las otras versiones, algunas otras versiones dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas al amanecer. Más poético, ¿ah? Pero yo utilicé este porque dice la palabra ansias. Entonces solo imagínense, miremos 2 puntos de este mismo evento. Yo no sé si a usted le ha tocado velar alguna vez en alguna situación. Si le tocó hacer guardia en un hospital, si le tocó hacer guardia en una iglesia, si le tocó hacer guardia en un retiro, si le tocó, no sé, en la noche. O si tuvo algún paciente cercano, un amado, un pariente cercano que estaba enfermo y hacían guardia y se turnaban. Y a los que les tocaba la hora más dura era de las 2 de la mañana hasta el amanecer. Esa hora es la más dura, porque ya el sueño sí ya lo vence a uno y está uno espabilándose, tomando café, echándose agua. No sé, algunos dicen que comiendo chile se despiertan. Bueno, pero se imagina la desesperación, que venga el amanecer, que venga el que me va a sustituir, que venga mi sustituto, para que yo pueda ir, retirarme, descansar. Bueno, esa es la primera vez eso es lo primero que podemos ver acá. Pero cuando la Biblia habla de centinelas y vigilantes, está hablando de un grupo de personas que de veras saben velar. Generalmente son ministros que lo suben sobre los muros como atalayas y miran de lejos y dicen, veo tal y tal cosa. Están vigilantes mañana, tarde, noche, madrugada. Y el que está diciendo esto acá es, más que esos vigilantes, yo espero a Dios. Con ansias espero a Dios. Entonces yo me pregunto en este momentito, ¿será que la iglesia del Señor Jesucristo está aprendiendo a esperar con ansias? ¿Qué esperas? ¿Qué espera? Mire, ¿qué espera la humanidad cuando no hay COVID-19? Démosle rewind al cassette y lleguemos hasta diciembre del año 2019. Y entonces, ¿qué esperaba toda la humanidad? ¿Sabe qué esperaban? Feriados, días de pago, fiestas, cumpleaños. Eso es lo que esperaban. Decía, bueno, ¿cuándo va a ser la Semana Santa para ir a pasear o para hacer lo que fuera? ¿Cuándo va a ser mi cumpleaños? ¿Cuándo viene el día de pago? Y lo esperaban con ansias. ¿Qué esperas ahora? ¿Qué es lo que estás esperando con ansias? Que se termine la cuarentena, que se muera el coronavirus y que desaparezca. Pues dicen que no se va a desaparecer, así dicen los que dicen que saben. Que vamos a tener que aprender a vivir con él y que de alguna manera vamos a tener que recibir algún tipo de inmunización natural. Sería excelente, ¿verdad? El que ya le dio y salió bien, pues supuestamente ya está, ya no le puede dar otra vez, eso espero. Pero ¿es eso lo que vas a esperar? El salmista lo que esperaba decía, no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Entonces debemos de analizar, yo estoy esperando a Dios, estoy esperando el apocalipsis que me puede suceder ahorita mismo. Tal vez le tenemos que echar un poquitito más de ansiedad, agarrar el salero y echarle un poquito más de ansiedad, epitumia. Epitumia es una palabra griega que quiere decir desear algo con vehemencia. Generalmente se utiliza para cosas malas, pero también se utiliza para cosas buenas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice cuánto he deseado participar de esta cena con ustedes, Él dice ahí cuánto he epitumia. Entonces, el deseo de las cosas de Dios, si las deseáramos. Y mire,
si nosotros no las hemos logrado desear. ¿Sabe qué decía mi pastor? Mi pastor tenía sus dichos bien que lo confrontaban a uno. Si no deseas, por lo menos deberías desear. Deberíamos de llegar y decirle, Señor, yo deseo desear así con vehemencia todo lo que corresponde al reino de Dios y su justicia. Yo sé que todo lo demás va a venir por añadidura. Verte, predicar de ti, hablar contigo, buscar en la Biblia, adorarte, alabarte, agradarte. Nosotros fuimos hechos para agradar. No, mire, nosotros fuimos hechos para muchas cosas. Según la Biblia, nosotros fuimos hechos para servir, nosotros fuimos hechos para amar, nosotros fuimos hechos para agradar. Pero cuando no encontramos el motivo principal para servir, agradar y amar, entonces como fuimos hechos para eso, de todos modos vamos a servir, agradar y amar. Pero vamos a servir, agradar y amar lo que no es bueno. Se va a amar el dinero en vez de amar a Dios. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Se va a servir a uno mismo o incluso a ídolos en vez de servirle a Dios. Se va a agradar al hombre o a uno mismo en vez de querer agradar a Dios. Pero cuando uno logra agradar a Dios, ay, hermano, dijo Josué y Caleb, su diálogo entre ellos es, y que lo estaban tratando de trasladar al pueblo de Israel, si Dios se agrada de nosotros, nos va a dar Canaán, pero vamos a tener la solvencia de que se agradó de nosotros, que aquella palabra que salió del cielo, he aquí mi hijo amado, en el cual mi alma se agrada, se deleita. Esto es lo que deberíamos de anhelar. Sigamos acá porque solo hay 2 versículos que he abordado y le estoy hablando de cómo esperar el Apocalipsis. Estoy recogiendo espigas, porque después quiero hablar un poco más de la parucía y ya por último le vamos a entrar a la Epifanía. Porque esta no es una cuestión solamente escatológica y de poner una línea de tiempo, mi estimado hermano. Esto es una cuestión también de tipo devocional para que nosotros alcancemos lo que Dios quiere que alcancemos. Recuérdense que los de la tribu de Isaacar conocían los tiempos, línea de tiempo, pero dice que también sabían lo que Israel tenía que hacer. Son 2 cosas, discernir el tiempo que estamos viviendo y qué hacer en el tiempo en el que estamos viviendo. Miremos otro versículo acá. Este es precioso. Este es la Kadosh, la Biblia Kadosh Internacional, Lucas 2:25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un tzadik. Tzadik quiere decir justo, era un justo, devoto. Y aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel. Y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Ok, yo sé que algunos están familiarizados con todas esas palabras y algunos otros no, así que leámoslo en español. Había en Jerusalén un hombre llamado Simón, o Simeón también. Este hombre era un justo, devoto, aguardaba ansiosamente que Jehová restaurara a Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Aleluya! Entonces aquí podemos ver otra cuestión, mi amado hermano. Mire, aquí podemos ver que él aguardaba ansiosamente. ¿Cómo tenemos que esperar el Apocalipsis? No estoy hablando de la parucía, el Apocalipsis. Con ansiedad, ansiosamente. ¿Pero qué era lo que él esperaba ansiosamente? Dice acá que el Señor restaurara a Israel. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de estar anhelando con todo nuestro corazón es la restauración. Bueno, sí, de Israel está bien. ¿Por qué razón? Porque si anhelamos la restauración de Israel y vemos que Dios lo restaura, la misma Biblia dice, ¿verdad? Que si su separación fue que nosotros fuéramos metidos entre los salvos, ¿qué será su reinserción? Sino resurrección, vida entre los muertos.
Sí, entonces que restauren a Israel. Sí, amén, que lo restauren. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo, le dijeron los discípulos al Señor antes de que Él se fuera, cuando Él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en sola voluntad. En otras palabras, entre paréntesis, ¿ya? No os toca a ustedes, quiere decir que sí le tocaba a otros conocer esos tiempos. Pero no nos perdamos. Volvamos aquí al punto. Sí, Señor, bendito Padre, restaura a Israel. Pero si le acercamos más el zoom y vamos eliminando algunas situaciones, aquí lo que se aguardaba ansiosamente era una restauración. Amados, yo creo que nosotros tenemos que anhelar la restauración del tabernáculo de David, que está profetizado desde el libro de Amós y que viene luego en el libro de los Hechos, en donde lo refiere Jacob cuando dice que estaba escrito que el Señor iba después de esto, volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, lo levantaré de nuevo, restauraré sus ruinas. Eran varias cosas que iba a hacer con el tabernáculo de David. Y esa restauración del tabernáculo de David lo hemos entendido. Es un tema precioso, profundo y que lo hemos conversado muchas veces. Pero dentro de las cosas que tiene la restauración del tabernáculo de David, que son muchas, ya dijimos, está la alabanza y la adoración. Oh, que se restaure la alabanza, que se restaure la adoración. Oh, que ya no hayan tantos artistas, sino que adoradores. Oh, que la fama no mate, que no mate a nuestros ministros, que Dios les dio un don para que puedan dirigir, como el salmista lo decía en el libro de los Salmos, desde luego, ¿verdad? Como decía, alma mía, aún tienes que dirigir a las multitudes al lugar sagrado, al lugar santo, sabiendo que era un director de adoración, de alabanza, y que él era el que iba a jalar a la gente para que se metieran al lugar santísimo. Hoy no, hermano, eso deberíamos anhelar. Hoy la gente alaba la alabanza, adora la adoración, en vez de alabar a Dios y adorar a Dios, alaban a los artistas. Y por eso es que suceden cosas como las que han sucedido en estos últimos días de este jovencito que fue descubierto en un concurso de canto, siendo un niño, cantando con una voz, pero angelical. Y todo el mundo se volvió loco con el muchachito y lo volvieron loco. Ahora se declaró gay y renunció al ministerio y también dijo que ya no quería nada con el que era su padre espiritual, que era un pastor brasileño muy connotado y que no rompía lazos y que no volvía a cantar. ¿Por qué razón? Si era un ministro de la casa, ¿por qué razón? Porque no hay restauración. Lo que hay es una fama y todo el mundo quiere ser el más famoso. Debe de haber como Simeón. Simeón quiere decir oír inteligentemente. Era un justo, devoto y aguardaba ansiosamente la restauración. Nosotros deberíamos de estar anhelando la restauración, que de veras, que deberíamos estar anhelando la restauración de la alabanza y de la adoración, de la restauración del tabernáculo de David, la restauración de nosotros mismos, hermano, como cristianos, como dice aquí, como devotos, ¿verdad usted? Eso lo deberíamos estar anhelando, pero fuertemente. Pero parece que son contados los que de veras anhelan esto. La mayoría lo que quieren es promocionarse. Y por eso se vuelven famosos, hacen cosas para
firmar autógrafos, cobran sus conciertos, híjole, hacen un montón de cosas. Y yo entiendo que debe sobrevivir y ni modo, pero si Dios levanta a sus siervos, Él los mantiene. El Señor mantiene a sus siervos. Así es, mi estimado hermano. Eso es, deberíamos de estar anhelando. Entonces, ¿cómo vamos a esperar el Apocalipsis? ¿Cómo lo vamos a esperar? Aguardando ansiosamente, esperando ansiosamente la revelación, la revelación. Ay, ay, ay. Sigamos. Esto es lindo, pero también hasta cierto punto, ya cuando uno se recuerda algunas cosas, es un poco triste, hermano. Para mí es un poco triste decir que la gente todavía rogándole, por ejemplo, a este jovencito, no, por favor, no te vayas. Hemos perdido un gran soldado en las filas del Señor. Perdonen, pues eso no es así. No es así. Él perdió un gran ejército y lo mejor, porque lo guiaron hacia otras cosas. La fama lo mató. Cuando a Jesús le aumentó su fama, Jesús, como hay buena fama y mala fama, a todos nos aumenta la fama, buena o mala. Entonces Jesús nos enseñó que se aislaba para orar, porque su fama había aumentado. Si uno tiene buena fama y no se aísla para orar, se va a volver un engreído. Si uno tiene mala fama y no se aísla para orar, se va a volver un amargado. Entonces hay que hacer lo que Jesús hacía. Sigamos acá, por favor. Padre Santo, esto se pone cardíaco. Y ahí estamos hablando solamente de la faceta de Apocalipsis, cómo se espera. Vamos a ver otros versículos rápidamente. Dice Romanos capítulo 8, verso 23. Y no solo ella, está hablando de la creación, ¿verdad? La creación entera, gime. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y aquí como hijos, aquí puso una coma, la Biblia en las Américas. Recuerden que las comas no existían, ni los puntos, no, estos signos no existían cuando se escribió esta epístola. Esta la pusieron después. Aquí hubieran muy bien, y creo que algunas versiones lo hacen, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, 2 puntos. En vez de coma, hubieran podido poner 2 puntos, la redención de nuestro cuerpo. Es más, lo voy a buscar así rapidísimo, porque me recuerdo que hay una versión que decía eso, pero Dios mío, era 8:23, creo yo. Vamos a ver, aquí pone coma, aquí también está una coma, pues parece que todo esto. En espera de que Dios nos haga sus hijos y libere definitivamente nuestro cuerpo. Eso lo dice la Arcas Fernández. Dice esta que es 1957, Castilian, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Aquí, ya vio, aquí podría haber sido 2 puntos. La adopción filial, coma, el rescate de nuestro cuerpo. Y mire esta, como dice la Biblia al día, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a ver, o sea que con mucha facilidad se hubiera podido poner 2 puntos sin ningún problema, porque eso es lo que dicen los demás. Pero ahorita me regreso, solo quiero ver redención, rescate interior, anhelando el rescate de nuestro... ok, voy a regresar. Pero ya le mostré que eso es lo que significa. En otras palabras, lo que significa es que la adopción es el rescate de nuestro cuerpo. Entonces dice que eso lo deberíamos estar esperando ansiosamente, aguardando ansiosamente la adopción.
es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Será que nosotros estamos, por eso tal vez no hemos tenido un apocalipsis, ¿verdad usted? Señor, ayúdanos a desear el apocalipsis y desechar las cosas que están ocupando nuestra mente en otras situaciones. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12 que nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, metanoia, cambiar de manera de pensar, arrepentimiento. Entonces, yo no sé si alguna vez tú has orado, Señor, anhelo que me adoptes completamente y si redimas mi cuerpo, lo anhelo, lo pido. No, la mayoría de veces que oramos lo hacemos de otra manera. ¿Va? Me meto yo en la manifestación también. Señor, sáname. Es lícito pedir que lo sane. Pero ¿será que lo pedimos la redención de nuestro cuerpo, la adopción con la misma vehemencia que pedimos que nos sane? Entonces, esto de esa manera debemos de vivir en este periodo. Entonces, el que lo haga, ¡pum!, tiene su apocalipsis y eso le va a ayudar para que con mayor facilidad pueda esperar la parucía de las formas que vamos a hablar en un momento. No sé si, hermano, yo no es que esté tratando yo de poner una meta muy alta. Yo lo que estoy diciendo es lo que uno desea con todo su corazón, al final de cuentas lo va a tener. Por eso algunas personas dicen, ten cuidado con lo que deseas porque se te va a hacer realidad. Es como que dicen, no te das cuenta de lo que estás deseando. Pero ¿y si deseamos esto? ¿No sería lindo? La adopción de tu cuerpo, la redención de tu cuerpo. ¿No sería lindo una revelación, apocalipsis, como la que tuvo el apóstol Juan, estando yo en el Señor, en el día del Señor, lleno del Espíritu, oí detrás de mí una gran voz, que como sonido muchas aguas detrás de mí que me decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Una voz como trompeta, dice. ¿No te gustaría? O no, eso son historias, así como cuando David mató a Goliat y que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y entonces se lo comió, ¡pum! No se trata de historias de escuela dominical. Se trata de algo genuino. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Lo demás es tal vez un preámbulo al mismo, ¿verdad? Entonces, sigamos. Mire esto, y el tiempo me avanza, creo que ya solo voy a leer para poder, voy a tener solo que leer porque me hacen falta como 7 versículos. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo esperamos ansiosamente. Con paciencia, pero lo esperamos ansiosamente. Pero ¿cuál es lo que no vemos? Pero fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no vemos. El elemento fe acá es impresionante. Y no solo eso, aquí está esperando lo invisible. Está esperando, mire, nosotros anunciamos un reino invisible. Aquí en este momento, después se va a hacer visible cuando el rey venga, cuando se le opongan todos los de la tierra. Dice que todos se le van a oponer y entonces él dice que el Cordero los vencerá porque el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya viene como rey y viene a imponer su reino. Ahorita es invisible, pero lo anhelamos, pero es invisible. Por eso es que nosotros insistimos que la iglesia no debe de participar en la política como para establecer cosas. No es ese el punto. Claro, ahí hay mucho que hablar. Tampoco me voy a detener ahí, pero sí, claro que debemos de orar, que nos cambien las leyes, que podamos tener libertad de culto, todo lo que usted quiera. Pero ya ser activista político, mire, yo con todo respeto, porque yo sé que este que voy a mencionar es casi un ídolo, sobre todo en Estados Unidos. Pero Martin Luther King era un pastor que se convirtió en un activista.
por los derechos civiles, por los derechos humanos. ¿Son importantes los derechos humanos civiles? Sí, son importantes. Pero ¿a qué nos llamaron a nosotros? ¿Para juntarnos para la defensa de los derechos humanos? No, a nosotros nos llamaron para que anunciemos un reino que no es terrenal. Sí, y ahí es en donde diferimos con muchas personas, pero eso es lo que dice la Biblia. Y yo le dije que solo iba a leer, y ya solo me quedan 2 segundos para finalizar, pero aguánteme un ratito. Solo voy a leer, porque después tenemos que pasar la parusía, pero eso será en otro segmento. Vamos a ver, Gálatas. Nosotros, en cambio, esperamos ansiosamente por el Espíritu, en virtud de la fe, la salud que nos reportará la justificación. Miren, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos terminó. Y en el siguiente segmento continuamos desde aquí para poder explicar todo lo que nos resta y luego entrar a cómo esperar la parusía. Ahorita estoy explicando cómo esperar el Apocalipsis. Y dije que el Apocalipsis empezó desde la ascensión del Señor Jesucristo y hasta cuando Él diga, ¿verdad? Quizás hasta la parusía. Después vamos a hablar cómo esperar la parusía. Después vamos a hablar qué es la Epifanía y cuál es la diferencia y ver los versículos bíblicos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que nosotros podamos esperarte con ansiedad, Señor, con ansiedad a ti y todo lo que tú representas y ofreces y das. Por favor, Señor, ayúdanos a desear con vehemencia, con ansiedad, todas las cosas tuyas. Así como en algunas oportunidades hemos deseado otro tipo de cosas, Señor, incluso materiales, pero con mayor razón lo tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima plática. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.